Carlos. Gracias, igual. Igualmente. Gracias, Angie, David, qué gusto. Por ahí está Magdiel, Laurita, Charis, Vania. Hola. Hola a todos. Mamá, qué padre está tu filtro. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Es un sepia. Órale. ¿Ya sé? Mírala nomás. Bárbara, qué elegancia la de Francia. Pero ¿cómo? O sea, ¿sí te vas a quedar? Me va a quedar sepia. Súper. Bueno, pues vamos a comenzar hoy con este coaching de la predicación del domingo, ¿sale? Entonces vamos a retomar un poco de las cosas que hablamos el domingo para hacer un coaching y yo sé que algunos de los que están aquí no estuvieron el domingo, como Angie y David. Creo que Laurita Duarte tampoco estuvo el domingo, pero vamos a compartir, yo les pediría que anoten, porque la idea es, con el coaching, ya saben que es es poner por obra la palabra que recibimos para que podamos no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra, ¿ok? Así es de que pues el tema del domingo del que platicamos fue temor contra valentía, ¿ok? Y la primer pregunta que me gustaría que contestaran y ahí anotaran en una hojita, en su celular, en su iPad, donde puedan o tengan, es, ¿qué te da temor? ¿A qué sientes temor? ¿Dónde sientes temor? ¿En qué área de tu vida, de tu corazón has sentido temor? Y anótenlo, por favor. Y cuando terminen de anotarlo, por favor, levanten su mano ahí para saber que ya respondieron. Es importante tener esta pregunta resuelta porque es importante hoy a que podamos enfrentar esos miedos. Y yo voy a decirles algunas cosas y espero que esto pueda ayudarles. A veces tenemos temor al rechazo, sentimos temor por creer que no somos suficientes. A veces sentimos temor al olvido, a lo desconocido, a la falta de amor, a recibir demandas y no cumplirlas, a avanzar, caminar, hacer y no llegar, a fallar. Tenemos temor al rechazo, a no saber cuando alguien nos pregunta o nos dice algo, temor a hacer cosas sin resultados, temor a no ser amados, temor a no ser aceptados o ser rechazados, temor a no recibir lo que esperamos, temor a no recibir lo que esperamos que estamos dando, temor a la desaprobación, temor al fracaso, temor a emprender, temor a los obstáculos, temor a la crítica, temor a la burla, temor a no ser suficientes. ¿Ok? Espero les haya ayudado un poquito esto que les leí y a ver si alguien se identificó con esto. Y si ya lo escribieron, pueden ayudarme ahí levantando su manita, por favor. Porque de eso se trata hoy. Hoy se trata de que el temor que hemos estado sintiendo podamos reconocerlo en nuestra vida, en nuestro corazón. Temor a enfermarnos, temor a no tener dinero, temor a perder a alguien que amamos, temor a
a perdernos nosotros en el camino, temor a fallarle a Dios, temor a no avanzar, a estancarse, temor a hacer algo y que no sea lo que deberíamos de haber hecho. Muy bien, ahí Angie ya levantó su mano. Espero que otros más ya levanten su mano también, porque es importante que hagamos este ejercicio. Porque, ¿saben? Si nosotros no identificamos las cosas que nos dan temor, gracias, Vivi, también, no podremos como no luchar nosotros en contra de ella, pero al menos venir delante de Dios y decir, Dios, esto me está dando miedo. En nuestra mente se llena de tantas preguntas, de tantos cuestionamientos. Nuestra mente muchas veces está trabajando tan rápidamente todo el tiempo, está exigiéndose, está demandando, estamos demandándonos y el asunto está en nuestra mente. Y cuando nosotros sacamos de nuestra mente, de nuestro corazón, algo que nos da temor y lo escribimos, estamos haciendo como quitándole el poder también un poco a eso, a lo que sentimos temor. ¿Ok? Entonces voy a esperar, espero que no se tarden mucho o están pensando a lo mejor porque no tienen muchos temores, pero escriban por favor a qué le tienes temor, cómo se ve el temor en ti también. ¿Ok? Pastora, no sé cómo poner mi Sí. manita, pero ya tengo escrito, ¿eh? Ok, Laurita, perfecto, gracias. Muy bien. Vania también ya está, Laurita, Vivi, David y Angie. Vamos a esperar a algunos ahí que se acaban de conectar, Ana María, Eli, Amaca, Sharis, para ver cuando nosotros verbalizamos o escribimos lo que hay ahí adentro, eso le va a quitar el poder que estaba teniendo sobre nuestra vida o en nuestra persona, ¿ok? Muy bien, Eli, muchas gracias. Ok, entonces quiero comentarles algo. En Génesis 3, esta historia es una historia de la cual hemos hablado mucho, que muchos compartimos, que hemos leído, que conocemos perfectamente bien, y es la historia de Adán y de Eva. Este es el principio de todas las cosas. Y en esta escritura vemos un acontecimiento. Si quieren ya bajar su manita, les agradezco mucho. Ya vi quienes ahí lo tienen. Es una historia que conocemos, sabemos y hemos muchas veces leído. Pero vemos aquí que aquí es donde empezó todo un desastre y todo un caos que rompió la comunicación y la relación que tenía el hombre con Dios. Entonces, por eso es una historia muy importante de analizar, de leer, de escudriñar, porque aquí vemos la forma en que el enemigo actúa, pero también vemos cómo Dios actúa y cómo actúa el hombre. Entonces, vamos a ver esas tres partes en esta historia de la forma en que se mueve el enemigo, de la forma en que el hombre reacciona y de la forma en que Dios resuelve. Entonces, todos conocemos esta historia, como la serpiente dice que era astuta en Génesis 3:1, más que todos los animales del campo, y Dios le había dicho a la mujer, Dios había hecho, era más astuto que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Y entonces vemos aquí una conversación que empieza a desarrollarse. Esta conversación es la que abre la puerta a todo un panorama de engaño. Y aquí vemos cómo esta serpiente le habla a la mujer. Empieza esta conversación, porque a quien nosotros prestamos nuestro oído
es a quien le damos autoridad y poder. Entonces, tenemos que saber a quién estamos oyendo, qué estamos escuchando y qué personas están cerca de nuestro corazón y lo que están diciendo a nuestras vidas. Y entonces esta serpiente astuta le dice, ¿de veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer responde a la serpiente, entran en un diálogo aquí. Vemos que los diálogos con nosotros mismos, los diálogos con personas que tienen influencia en nuestra vida o que no tienen influencia en nuestra vida, pero que nos hacen una pregunta, porque aquí todo se reduce a preguntas, porque le está diciendo, ¿de verdad Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Y entonces la mujer responde, y yo creo que a lo mejor un tanto molesta porque estaba diciendo una mentira, no estaba diciendo una verdad. Y la mujer le responde, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios que no. Entonces, el enemigo entabla esta conversación con una pregunta, pero no solo es una pregunta, sino es una pregunta tendenciosa, donde está mintiendo para sacar una verdad, pero también para a la vez traer un engaño y para traer confusión de su relación con Dios y de lo que Dios le dijo a la mujer. Y entonces la mujer dice, no, o sea, espérate, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, solo de uno es el que no podemos comer, del que está en medio. Dios dijo, no coman de él, no lo toquen, porque pueden morirse. Y entonces la serpiente le dice, ciertamente no morirán. Qué increíble diálogo, porque vemos a la mujer con una indicación y una palabra de Dios que le está diciendo, no comas, pero vemos al enemigo que dice, no va a pasar nada. ¿Ok? Sí vemos esta dualidad, porque dice, le dice, pero del fruto del árbol del jardín ha dicho que no comamos de él y no lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirán. O sea, como el oído se prestó para una conversación, vemos al enemigo tomar mayor territorio cada vez. Y entonces él ya les dice, ya asigna, designa y establece que no van a morir. ¿Ok? Y entonces empieza a hablar aquí sutilmente, veladamente empieza a hablar mal de Dios. Así es cuando empiezan las conversaciones con nosotros, en nuestro diálogo interno o y a veces decimos, ¿por qué estoy pensando esto? Es porque ya entré en un diálogo donde estoy entrando en una duda. Me metieron una duda. Y entonces cuando yo empiezo a dudar de Dios, empiezo a dudar de los hombres y mujeres de Dios, empiezo a dudar de las personas que son una influencia positiva, correcta en mi vida, esa es la forma en que el diablo empieza a engañarnos para hacernos tropezar, caer y apartarnos y alejarnos del propósito y alejarnos de nuestra relación primeramente con Dios. Y entonces le dice, ciertamente no van a morirse. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí hay un engaño terrible porque aquí vemos que el enemigo le está diciendo, Dios sabe que si comen, los ojos serán abiertos y van a ser como Dios. Ellos ya eran como Dios. ¿Se acuerdan que al principio en Génesis 2 dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza? Y esa palabra, hagamos a nuestra imagen, quiere decir hacer otro igual a mí, otro como yo, con la misma esencia. Esa es la palabra en el original. Entonces el hombre y la mujer tenían la esencia de Dios, pero esta conversación que trae duda, que hace dudar de la identidad de la mujer delante de esta serpiente engañosa, es lo que el enemigo sigue haciendo en contra nuestra día tras día.
¿Sí o no? Levanten su mano, aplaudan, pongan un corazoncito, griten de enojo, pongan carita enojada, lo que ustedes quieran, pero así es el enemigo hoy en día. Hoy en día el enemigo sigue utilizando estas estrategias, sigue queriendo engañarnos para alejarnos del propósito de Dios. Y entonces dice, les van a ser abiertos los ojos, van a ser como Dios, que van a conocer el bien y el mal. Y entonces la mujer vio al árbol de una manera diferente a como antes lo veía. Antes lo veía como algo que Dios decía que no, pero de repente en el verso 6 vemos del versículo 1 al 6, en esa conversación breve, rápida, eficaz del enemigo, le cambió la visión. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Vean qué engaño del enemigo, pero muchas veces el enemigo está buscando engañarnos de la misma manera. Está queriéndonos decir, no, es que Dios es mala onda, Él no quiere que sea como ustedes. Es que Él no quiere que tengan los mismos dones que Él, que ustedes se muevan igual, que ustedes sepan lo que Él sabe. Entonces la mujer cambia su forma de ver las cosas. Hay un enemigo que te va a hacer cambiar de ver a las personas que tenías cerca como antes las veías, porque es una estrategia del enemigo. Hay un enemigo que quiere que veamos a Dios de una manera diferente a la que veíamos antes a Dios. Y entonces dice, vio que era atractivo, bueno para comérselo, a la vista, que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Inmediatamente tomó pues el fruto y lo comió. Y dice verso 7, sus ojos fueron abiertos de ambos porque los dos comieron del fruto y se dieron cuenta de algo, que estaban desnudos. Cuando nosotros entablamos esta conversación con el enemigo, con nuestros temores, con nuestra identidad, y ponemos en duda ahí la identidad que Dios a nosotros nos ha dado, el lugar que Dios a nosotros nos ha dado, y empezamos a dudar de Dios, empezamos a dudar de la gente que está a nuestro alrededor, empezamos a cuestionarnos estas cosas. Lo único que van a hacer es que nuestros ojos se abran y nos demos cuenta que estamos desnudos. Antes no les importaba. Y entonces empieza a tomar valor. Lo que no era importante, ahora es importante. Lo que antes tú pasabas por alto, empiezas a quedarte ahí clavado en un asunto, en una situación, con una persona que antes era una tremenda bendición para tu vida y de repente empiezas a cambiar tu forma de verla. Así es con Dios y así es con los hombres y mujeres de Dios que Él ha puesto a tu alrededor. Porque todos somos una influencia de bendición como iglesia. Y luego dice, entonces los ojos fueron abiertos de ambos, se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. Y cuando oyeron la voz del Señor, a mí me parece desgarrador esta parte, porque Dios iba al huerto a tener relación con el hombre, a saludarlos, a visitarlos, a disfrutar con ellos en el huerto de todo lo que Él les había dado. Pero ese día, del verso 8, todo cambió. La relación con Dios se modificó completamente, porque cuando ellos oyeron la voz del Señor que se paseaba por el jardín, no llegó directamente a cuestionarlos, sino les dio la oportunidad de que ellos se acercaran como siempre lo hacían, a pasear con Él en el jardín. En la brisa del día, así dice esta versión, Reina Valera 15, cuando oyeron la voz del Señor que se paseaba por el jardín, en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del jardín. Fíjense qué tremendo. Cómo cambió su forma de relacionarse con Dios. Cómo olvidaron cómo se sentía estar con Dios. Cómo fue tanta la vergüenza que sintieron de lo que hicieron,
que lo que hicieron al oír la voz no fue unirse a él, no fue pasear con él, no fue ir a estar ahí en la brisa del día. Dice que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y la pregunta segunda es, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos en este momento? En nuestro corazón. ¿Qué tan cercanos estamos del corazón del Padre? ¿Qué tan lejanos estamos de Él? ¿Qué tanto estamos relacionándonos con Dios en este momento? ¿Qué tanto sentimos su presencia? ¿Qué tanto oímos su voz? Y fíjense qué interesante. Cuando ellos oyeron la voz, se escondieron. Y los hombres, después de todo esto, sabemos que nadie podía oír la voz de Dios más que el sumo sacerdote. Ellos como consecuencia y el hombre como consecuencia de oír al diablo, oír al enemigo hablar mal de Dios, oír al enemigo hablar mal de Dios y separarlos del corazón de Dios, lo que hizo fue que la voz de Dios se apagara para el hombre y el hombre solamente a través del sumo sacerdote podría escuchar la voz de Dios. Pero, ¿saben? Tenemos una gran noticia, una maravillosa noticia, y es que cuando Jesús vino, abrió los cielos y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Él dejó al Espíritu Santo para que nos dijera todas las cosas que había de escuchar a través que el Padre le diría. Entonces, quiere decir que todo eso fue restaurado a través de Jesús, que nuestra relación que se rompió vino a una restauración. Y hoy nosotros tenemos la maravillosa, extraordinaria, increíble bendición de poder disfrutar de la voz de Dios cada mañana, cada segundo de nuestra vida, oír hablar a nuestro corazón, oírnos decir lo que necesitamos escuchar en el modo que nosotros necesitamos escuchar su voz. Y entonces el Señor les preguntó, ¿dónde estás? Y dijo, oí tu voz, tuve miedo. Y entonces, por tanto, al oír tu voz en el jardín, que antes nos llevábamos a todo dar de a cuartos, que antes compartíamos todas las cosas juntos, ahora tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. Entonces, cuando la regamos, tenemos miedo, nos damos cuenta que hicimos algo equivocado, que estamos desnudos y nos escondemos de Dios. Y esto sigue siendo el pan de cada día en medio de la iglesia. Yo veo gente que se le atora una situación y deja de venir a congregarse. Y sabes, venir a congregarse es no un sustituto de tu relación con Dios, pero sí es un reflejo de tu relación con Dios, ¿sabes? Cuando uno se congrega es el reflejo de que has estado con Dios. Cuando tú anhelas reunirte, cuando tú anhelas conectarte, cuando tú anhelas estar con otros que aman a Dios, relacionarte. Fíjate cómo lo que Adán y Eva perdieron fue su relación con Dios. Y al estar perdida esa relación con Dios, se escondieron, dejaron de tener esa relación con Dios. ¿Y cuál era la forma? No se aparecieron. Como muchos a veces no se aparecen en la iglesia. Y dices, pues, ¿qué está pasando? Algo está pasando en su relación con Dios. Algo se rompió. Hay algo ahí que está sucediendo en el corazón que los ha separado. Entonces, nuestra ir a la iglesia no sustituye nuestra relación con Dios, pero sí habla de tu relación con Dios. ¿Me estoy explicando eso? ¿Sí? Ay, es que luego acá en Zoom es difícil porque como uno no los ve ni los oye, uno como que dice, ay, sí están ahí, pero sí, yo sé que aquí está, ¿verdad? Y entonces, me explico cómo no estamos sustituyendo nuestra relación con Dios, pero sí es evidente cuando alguien ha estado con Dios.
Porque cuando hemos estado con Dios nos parecemos a Él, queremos estar en comunión, queremos estar unidos, queremos compartir, queremos tener relación unos con otros, porque Dios es un Dios relacional. Dios se relaciona con el hombre desde el principio. Entonces las relaciones tienen que ver con nuestra relación con Dios. Cuando nos estamos relacionando con Dios, vamos a querer relacionarnos con la gente que ama a Dios. Y con la que no también, ¿sabes? Porque ¿cómo vamos a ganar este mundo? ¿Cómo cómo vamos a traer el cielo a la tierra? Jesús se reunía con prostitutas, con pecadores, con bebedores, y ese era la forma en que lo identificaban. Es el que se relaciona con prostitutas y bebedores y pecadores. Jesús era un hombre que se relacionaba con las personas, le cayeran bien o no le cayeran bien. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que a Jesús nadie le caía mal. Esos luego somos nosotros. Y entonces le dijo, estaba desnudo. Y en ese momento Jesús trae la respuesta, ¿verdad? Perdón, Dios, el Padre, trae la respuesta. Y le dijo Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿A quién oíste? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que no comieras? Y el hombre respondió a la mujer que me diste, que ese es otro tema de los hombres, ¿verdad? Que hablaremos después, que los hombres le echan siempre la culpa a las mujeres de todo. Ay, perdón, David, pero que eres aquí, creo, el único, no sé si está por ahí Eric, pero la mujer que me diste por compañera, es cierto, es bromita, ¿eh? Y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Yo sabes que sobre todo veo en esto el corazón de Dios roto, porque Él sabía que la relación que tendría con ellos había cambiado. Y esto es lo que Dios no quería. Y entonces Dios trae respuesta, mata un animal, los cubre de pieles y hace ahí algo sorprendente para resolver el problema. Número 1, el temor nos va a separar. Es evidente. El temor, por eso es necesario que lo hayas escrito, que lo hayas sacado de tu corazón, porque el temor a lo que sea que tengamos nos va a separar de Dios, de nuestras familias, de las personas que Dios quiere que impactemos, de los grandes negocios que Dios quiere que hagamos, de nuestras relaciones más importantes, porque tenemos miedo. Por eso hay silencio, por eso no hay verdades, por eso otra cosa que hace el temor es nos paraliza, ahuyenta a las personas. Necesitamos entrar en este corazón paternal de Dios, que trae amor, seguridad y amistad con Él. Por eso Jesús rompió los cielos y quitó la separación que había entre Dios y el hombre. Dios nunca quiso separarse del hombre, nunca. Por eso aún se paseó en el huerto. Por eso aún caminaba en el huerto esperando una reacción diferente. Pongo esto aquí. ¿Qué hubiera sucedido si Adán y Eva hubieran respondido de una manera diferente a lo que hicieron? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido la respuesta de Dios? ¿Cómo Dios hubiera reaccionado ante Adán y Eva? ¿Alguien quiere responder esa pregunta? ¿Cómo Dios hubiera reaccionado si Adán y Eva no se hubieran escondido y hubieran enfrentado lo que habían hecho? ¿Qué hubiera sucedido? Yo creo que, o sea, para Dios no hubiera cambiado nada, o sea, creo que su plan siempre fue tener esta relación íntima con ellos, o sea, él no, no quería que las cosas fueran, sino más bien él buscó mantener la conexión con ellos. Entonces, yo creo que todo hubiera seguido igual, o sea, yo creo que él en su amor infinito, o sea, hubiera trabajado con lo que hicieron, ¿no?
Así es. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna respuesta? Yo creo que y estoy de acuerdo con lo de Vania. Creo que para Dios el punto, bueno, es como tomar responsabilidad, ¿no? Y creo que si en lugar de la respuesta hubiera sido culpar a alguien más, o sea, porque Adán culpó a la mujer y la mujer culpó a la serpiente. Y si en lugar de tomar, y no solo es como por Adán y Eva, también por nosotros, ¿no? Muchas Así veces es. en nuestra vida espiritual, en nuestras relaciones, siempre el culpable es alguien más. Ay, es que no está pasando esto en mi vida porque no oraron por mí. No está, o sea, como que este punto de no tomar responsabilidad de lo que nosotros estamos haciendo y ser introspectivos y decir, wow, ¿en qué fallé yo y cómo puedo no volver a fallar en esto mismo, ¿no? David, la vez en uno, ahora que estuvieron con nosotros, dijo, soy un hombre que se equivoca, pero no me quiero volver a equivocar por lo mismo. Y yo creo que eso es algo bien padre de aprender, ¿no? O sea, que tal vez si ellos hubieran tomado responsabilidad, no de lo que ellos pensaron que los otros habían hecho para que ellos se tropezaran, sino lo que ellos hicieron, Dios hubiera dicho, ah, ok, o sea, va a cambiar porque no puede seguir siendo lo mismo, pero no va a ser como fue, ¿no? Yo pienso. Excelente, así es, yo también creo lo mismo, creo que como dice aquí también Marianita, hubiera habido perdón, gracia y misericordia, porque eso es lo que hemos visto en Dios. Esto es lo que Dios hizo después, ¿no? Vemos cómo envía a Jesús con tanto amor para romper la separación que había. Y entonces vemos que realmente ellos hubieran sido valientes. ¿Y qué es un valiente? Yo les compartí esto el domingo. Un valiente no es el que no tiene miedo, sino es que el que a pesar del miedo se enfrenta a sus temores y entonces eso los hace valientes. Y saben, el domingo que estábamos platicando un poquito ya en la comida de esto, alguien dijo, los hombres somos muy valientes y me dio mucha ternura en mi corazón y dice, porque tenemos muchos miedos, pero los enfrentamos. Y dije, es cierto. Porque, ¿saben? Los hombres son los que generalmente no expresan tanto sus temores. Poco hablan los hombres de sus temores, porque no quieren agobiar a su esposa, porque no quieren agobiar a su familia, porque no quieren hacerles sentir el mismo temor que ellos están sintiendo. Pero son valientes porque a pesar de eso se enfrentan a los miedos. Y hay mujeres muy valientes también porque a pesar del miedo hacemos muchas cosas, tomamos muchos roles que muchas veces no deberíamos de tomar y ahí estamos enfrentando con valentía lo que está puesto lo que Dios pone frente a nosotros o lo que el enemigo quiere que nosotros veamos, pero siempre debemos de entender algo. Cuando hay un error, cuando la regamos en algo, cuando hacemos algo equivocado, siempre vamos a encontrar en Dios su amor, su perdón, su gracia, su misericordia, como dice aquí Marianita, vamos a encontrar el favor de Dios. Por eso dice la palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. O sea, oportuno socorro es que en el momento que lo necesito, yo digo socorro, auxilio, en ese momento vamos a encontrar la respuesta a nuestra necesidad, a lo que está sucediendo en nuestras vidas. Así es de que no debemos de tener miedo de que Dios no nos abrace, aunque la hayamos regado, aunque hayamos fallado. Y yo les decía el domingo esto, Dios nunca ha escondido de la Biblia los errores de los hombres, nunca los escondió. Nunca escondió los errores de David, ni de Moisés, ni de Adán y Eva, ni de Josué, ni de Caleb, ni de Ana, ni de ¿cómo se llama? Rahab, ni de nadie. Nunca los escondió.
porque lo que Dios quiere mostrarnos en la palabra es que a pesar de los errores de los hombres, Él sigue siendo bueno y Él sigue dándonos oportunidades y Él no juzga nuestras vidas porque ya fue juzgado. Todo lo que tenía que ser juzgado ya fue juzgado, familia. Entonces yo quiero decirte que ese miedo que tú escribiste hoy ahí en esa libreta, en el iPad, en el celular, tienes que enfrentarlo. Si te da miedo las relaciones, relacionarte con alguien porque fuiste herido, empieza a mandar mensajes, enfrenta tu temor y empieza a abrazar a la gente. Si no te gusta abrazar a la gente, empieza a abrazarlas y enfrenta tus temores. Haz lo que te da miedo, haz lo que te da miedo, no te estanques. Esta es una época para que nos soltemos a ser disruptivos, a romper esquemas, a romper paradigmas, a hacer cosas que no hemos pensado que podíamos hacer y que Dios ya puso en nuestro corazón, ¿sabes? Hay tantas cosas que ya Dios te ha regalado, hay tanta gracia y favor que Dios te ha dado a ti, que necesitas expandirte como la ola, así como dice el canto, que solo sé que esa palabra expandir fue corregida porque el canto original dice expander. Dios nos llama a expandir su reino. Dios nos llama a expandir su reino, a traer el cielo a la tierra. Desde el domingo traigo esto porque este es un tema del que vamos a hablar en Inesperado. El cielo en la tierra. Tú eres el cielo en la tierra, tus manos, tu corazón, y necesitamos salir de los temores. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dime cuál fue el fruto de haber hecho lo que se les dio la gana. A final de cuentas se rompió su relación con Dios, tuvieron temor, se vieron desnudos, se escondieron. Pero ahí está en la palabra, por una razón, sigue escrito Génesis 3. Y es para que tú y yo salgamos del temor, para que tú y yo no cometamos los mismos errores que hemos visto en la palabra que suceden una y otra vez. No te escondas de Dios. Si hay algo que te da miedo, si hay algo por lo cual te da vergüenza cualquier situación, no te escondas de Dios. No te vayas, no te alejes, no huyas de su presencia, no huyas de las reuniones. Y si ves a alguien que está haciendo eso, hay que ir por él, hay que ir a abrazarlo, hay que llamarle, hay que decirle, oye, te necesitamos en la iglesia. Mac, creo que tienes abierto tu micro. You're good at the starting. So what should I do? Tell me how. Mac, bien. Perdón, es que no, yo no lo puedo pagar porque no soy administrador, pero necesitamos entonces de ser más entendidos en la palabra, entendidos en los tiempos. ¿Me explico? Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Esa palabra constantemente viene a mi mente. Entender cuál es el tiempo, en qué tiempo estoy viviendo de mi vida hoy. Este no es el tiempo para ser cobarde en mi vida. Este es un tiempo de ser valiente. Este es un tiempo de no estar escondido en el lagar. Este no es un tiempo de estar oculto, sino este es un tiempo de exponerme a la presencia de Dios. Este es un tiempo de exponerme a las personas que están a mi alrededor. Dejemos de estar escondidos. La iglesia, lo que ha pasado muchas veces es que Dios nos rescata, nos salva, nos limpia, nos da una familia y ahí nos cobijamos. Y entonces sentimos una cobijota la iglesia, la familia espiritual y decimos qué lindo, qué a gusto me siento aquí. Pero quiero que sepas que hay un mundo allá afuera que está sin cobija. Y que hubo alguien que a ti te habló para que te cobijaras. Y ahora tú necesitas hablarle a alguien de este mundo para que se cobije. Lo que Dios está haciendo ahorita, Dios está trayendo salvación a personas. En la iglesia estamos teniendo personas que están llegando a la iglesia. ¿Y saben qué? Me da tanto gusto y me ha sorprendido porque son hombres. Están llegando puros hombres a la iglesia. Bueno, ahorita, puros hombres.
¿Y saben qué? Lo que Dios está haciendo es algo maravilloso. Dios está tomando a la gente, rescatando a las personas, rompiendo sus esquemas. Vimos el domingo a un hombre llorar como un niño en medio de la predicación. Todo el mundo estaba consternado, todos estábamos con tanto amor. Yo vi tanto amor en la iglesia. Unos se me acercaron para hacerme ver qué hacemos con él, cómo lo ayudamos, qué hacemos. Pero saben, Dios estaba sanando su vida, Dios estaba tocando su corazón. Y él encontró el domingo una respuesta que él necesitaba. Él oyó a Dios en medio de la reunión, algo que él necesitaba sanar, necesitaba escuchar, y que Dios habló a lo profundo de su corazón. La verdad no sé qué es, porque me acerqué y pues no me dijo realmente mucho, pero Dios es lo que me mostró. Yo le di una respuesta a algo que él necesitaba oír desde hace muchos años. Y se rompió un corazón que había puesto una coraza, porque, ¿saben? Dios los está trayendo. Y lo único que nosotros necesitamos es ser los brazos de Jesús, abrazar a esas personas. Llegó un niño este domingo que es alumno de Mariana y se ha estado conectando a la reunión de uno. Y yo tuve una conversación ahí casual con él. Él fue a la caminata de A21. Es un niño lindísimo. Y yo tuve una conversación ahí casual con él y lo invité el domingo a la iglesia, así. Y me dijo, voy a ver cómo le hago. Y me sorprendió tanto porque llegó no el domingo siguiente a la caminata, sino llegó este domingo. Y ya me dijo cómo le hizo. No les voy a decir el chisme. Platiquen con él. Él es muy platicador. Y Dios está haciendo algo extraordinario, pero todo surgió porque ese muchacho, ¿saben qué? Tiene un testimonio tremendo. Él vio una Biblia y oyó una voz que le dijo, tú vas a estar bien. Y él solo dijo, ponme en el lugar donde yo deba de estar. Y dice que él dijo eso y se encontró con Marianita y tuvo una conversación con ella que lo llevó a conocer a Jesús. Y que lo llevó a este domingo a estar ahí en la iglesia. Una conversación, un encuentro con Jesús, un momento de alguien valiente que se atrevió a estar en el momento indicado, en el momento oportuno para decir una palabra de Jesús. ¿No sabías eso, Marianita? No puede ser, hija. Hello, todo eso me lo ha contado a mí. Sí, me lo platicó. Es un testimonio tremendo, porque él cuando vio su Biblia ahí, dice que oyó una voz que le dijo, vas a estar bien, porque él estaba sufriendo algo muy fuerte en su vida, hace 6 meses. Y después le dijo, ponme por favor en el lugar y con las personas que yo tenga que estar. Y dice, y me encontré con estas maravillosas personas. Ahora no le tengo miedo a la Biblia, ahora puedo leer la Biblia, porque él no sabía cómo empezar a leer. Pero esa conversación con Marianita hizo toda la diferencia. Y luego le invitó a la reunión de uno, se ha conectado a uno y tiene creo que 3 o 4 semanas conectándose a la reunión, y el domingo estaba en la iglesia. Y me dijo, nos vemos el próximo domingo. Y tiene una situación complicada para poder estar. Pero solo fue porque alguien hizo un acto de valentía, de tomarse el tiempo. ¿Qué tal si Mariana hubiera estado en ese momento ocupada y no le da importancia? Pero no sé qué conversación tuvo que hizo toda la diferencia. Como cuando Jesús, ¿se acuerdan? Dice que se desvió a Samaria y dijo, me es necesario ir a Samaria. Y desvió su camino para ir a tener una conversación con una mujer. Saben, Dios es un Dios de relaciones, de conversaciones, de pláticas, de amigos, de cercanía, de estar juntos. Por eso cuando nos empezamos a separar, algo no está bien. Tenemos que ver qué está pasando.
¿por qué está pasando eso? Entonces necesitamos acercarnos al corazón de Dios y sentir el latir de su corazón y amar lo que Dios ama y que nos duela lo que a Dios le duele. Y estar dispuestos a salir de nuestra burbuja cristiana para dar el paso y abrazar a los que están ahí, perdidos en este mundo, y traer la atmósfera del cielo. Porque, sabes, tú eres tan atractivo para Dios. Digo, para la gente, para Dios, por supuesto, pero para la gente. Hay algo que la gente ve en ti y se llama Jesús. Y tenemos que mostrarles ese amor a los que están a nuestro alrededor. Así es de que no sé cuáles sean tus miedos, no sé el enemigo qué te ha hecho creer, que te ha metido en temores, que te ha separado, que te ha podido alejar, pero este es un día para romper esos miedos, romper la barrera del temor y ser valiente y enfrentarlos, porque nada vale la pena más que estar en el corazón de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche pongo en tus manos a esta preciosa iglesia, Eleva en San Juan del Río y aquí en Querétaro. Y te doy gracias, Señor, porque sé que hay una voz que está sonando en lo profundo de nuestros corazones. Y tú me has estado hablando muy intensamente de este mover de tu Espíritu Santo, Señor, que está entrelazándonos, que está rodeándonos. Sabes, nada es más importante que tu presencia y nada vale tanto la pena como rompernos para estar juntos, rompernos para ser uno, Señor, para que el mundo conozca que tú eres Dios, para cambiar la atmósfera, Señor, del enemigo que trae engaño, que trae desilusión, decepción, Señor, y para entrar, Señor, en la atmósfera del cielo que nos hace caminar en unidad, en armonía, Señor, que nos hace romper los esquemas, Señor, y que nos hace tener conversaciones y caminar en unidad y en armonía unos con otros. Yo bendigo, Señor, hoy a cada uno de los que estamos aquí, Señor, con tu presencia, y declaro que el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, hace eso. Nos disuelve, Señor, para unirnos y hacernos más fuertes, así como el oro, Señor. Como el oro se derrite, Señor, y se vuelve maleable para unirse y fundirse con otro y ser cada vez más fuerte. Yo declaro que esta iglesia cada vez será y es más fuerte, Señor. Porque yo con razón he visto a tu espíritu como si fuera un hilo que va uniendo, que va entrelazándose en medio de tu iglesia y que es un mover sobrenatural que no va a parar. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque somos la respuesta, Señor, a este mundo, porque somos la respuesta de tu corazón para este mundo. Cada uno de los que están aquí, Señor, son tan valiosos y tan importantes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias por compartir este coaching, Eri. Muy bien, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están recibiendo esta palabra? Ha estado poderoso. Me gustaría que si alguien quiere comentar algún testimonio o quieres compartir, comentar cómo has recibido esta palabra, adelante. Ya saben que pueden abrir su micrófono en cualquier momento y comentar. ¿Qué tal? ¿Cómo lo recibieron? ¿Qué les parece? Ahí les encargo que Bueno, hablen pues porque están calificando. aquí estoy hablando. Gracias, Ana Gracias. María. Adelante. Hola, buenas noches. Pues a mí lo que me gustó mucho de este tema es como reconocer qué es lo que nos da temor, qué es lo que nos da miedo, lo que nos paraliza, ¿no? Y me hizo pensar todo lo que dijo la pastora en esa mujer que llega con Jesús, María, a romper su frasco de alabastro y derramarlo y ponerlo en su cabeza, ¿no? Entonces,
como que siento que necesitamos nosotros tener como rompernos en esa sinceridad de los temores que tenemos, para poder llegar a tener esa intimidad con Dios, ¿no? Porque si seguimos levantando eh, miedos hacia Dios, Él no va a poder hacer lo que quiere hacer con nosotros. Entonces, muchas veces, o sea, yo experimento miedo en cuanto a, a qué va a pasar si le hablo a alguien de Dios o el rechazo de decir a alguien, hablarle a alguien y ser rechazado. Y muchas veces me pasa eso de que no es que me rechacen a mí, sino es el dolor de saber que alguien rechaza a Jesús mismo, ¿no? Entonces yo siento que este es un tiempo en donde podemos acercarnos confiadamente y entregarle a Dios eso que es para nosotros tan valioso, eso que nos, a lo mejor, no, o sea, es esas cosas que nosotros hemos como que escondido y que tenemos que dejar hoy salir, que podemos acercarnos y derramarlo, porque eso va a traer esa verdadera relación, esa verdadera intimidad con Él. Eso era lo que yo quería comentar. Gracias, Ana Mari. Sí, creo que una clave para esta semana vivir en valentía, vivir libres de temor, es vivir en la llenura del Espíritu Santo, porque este es un principio básico en la vida espiritual. Es que el temor es paralizante, el temor no nos paraliza. Entonces, y también es una forma de incredulidad. Cuando la escritura dice ahí en Hebreos que todo el que retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Como Dios dice que cuando alguien retrocede y se puede retroceder por el temor, porque el temor es incredulidad. Entonces, la única manera de que nosotros avancemos para vivir libres de temor es vivir en el amor de Dios. Recuerden que la escritura dice en Juan capítulo 5 que el amor echa fuera el temor. Entonces, el principio es ser llenos del Espíritu Santo, porque en nuestra naturaleza estamos inclinados en esa separación de nuestro cuerpo, de nuestra condición humana, que estamos en un cuerpo mortal, separado de Dios, pues hay una inclinación en nuestra naturaleza humana caída al temor. Recuerden que Adán se escondió y tuvo miedo. Entonces, eso es estar separado de Dios, va a ser un temor crónico. Entonces, la única manera de avanzar es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, la indicación esta semana es que deliberadamente, intencionalmente, ores para ser lleno, sabiendo que esto te va a hacer vivir en el amor de Dios y libre de temor. Porque dice la escritura que en el amor no hay temor, el amor echa fuera el temor. O vivimos en amor o vivimos en temor, en ese miedo de nuestra carne a emprender, a hacer, a tomar riesgos, a enfrentar situaciones. Nuestra naturaleza se acobarda. Por eso la escritura de Timoteo dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces la indicación es ser llenos del Espíritu Santo y más si tú sientes temor ante cualquier circunstancia en medio de las batallas que estamos librando, entonces nos llenamos del Espíritu y seremos libres de todo temor. Adelante, Erika. ¿Alguien más quiere? Abran su micrófono en cualquier momento para comentar. Adelante, Erika. Creo que querías comentar. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Eri? Sí, en base precisamente a ese temor, este, tengo ya, pues yo creo que bastante tiempecito orando por la iglesia y por personas y por mi familia que Dios me ha puesto atrapadas en ese temor, pero atrapada el alma. Y bueno, he tenido experiencias sobrenaturales
porque todo este tiempo le he estado preguntando a Dios qué era lo que pasaba, porque se volvía como un círculo y se regresaba a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y como que la iglesia no salía de ese círculo. Y bueno, me ha estado sucediendo. O sea, primero no quería distraerme porque necesitaba estar oyendo, bueno, he necesitado estar oyendo la voz de Dios eh, en esos silencios que he tenido. Y estaba yo platicando con mi hermana, pues, he estado orando por ella, y Dios me llevó en el espíritu, no fue un sueño, me llevó en el espíritu, primero a un lugar donde ella estaba de niña, en un avión llorando. Estaba en el día que su papá se separó de mi mamá, ella estaba llorando, pero me mostró esos tiempos de, de, de donde ella lloró mucho. Y me llevó a la casa donde vivíamos cuando éramos niños y ella estaba llorando. Yo hablé con mi hermano y le dije, Dios me llevó a estos lugares. Le digo, Dios me mostró que estabas en el avión llorando. Y es que yo no me acordaba, pero a ella la mandaron de regreso de Hermosillo a México para que mi mamá la recogiera. Entonces, todo el trayecto del avión, ella me dijo, ¿sabes qué? Yo iba llorando. Y bueno, de todos los momentos que Dios me mostró que ella me dijo, sí, sí, estaba llorando. Y digo, fíjate, yo no sabía que tú estabas llorando. O sea, yo por otro lado lloraba en mi casa por ella, porque no la tenía yo a ella. Entonces, como Dios me llevó a esos lugares, yo sentí como si dentro de la eternidad, como nos dio la eternidad Dios, yo le dije, Tony, Dios me llevó a esos lugares y Él me dijo que te dijera que nunca estuviste sola, que Él siempre estuvo contigo. Y entonces mi hermana empezó a llorar y decir, es que ¿por qué me sentía yo tan sola? De hecho, con esta enfermedad, con lo que ha pasado, se ha sentido sola también, ¿no? Y momentos, y claro, o sea, no ha sido fácil, pero Él dice que siempre ha estado contigo y que hay una fuerza de su amor que no depende de lo que tú veas físicamente, sino de lo que Él ya hizo, y que su amor es el que te levanta, a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Entonces mi hermana empezó a llorar y bueno, ya se ha estado parando en su silla, en la andadera, porque le pasaba vez tras vez una cosa diferente. Bueno, a lo que voy es que en esa oración, no, porque yo sentía decirle, es que Dios me mostró como que te fueras a ese momento, que tú lo recuerdes, y que vayas y le digas gracias porque siempre estuviste conmigo, para recibir esa sanidad desde ese momento, que Dios nos daba esa capacidad para poder estar en esos momentos donde donde son raíces donde fuimos cautivos del temor. Y pues la raíz del temor precisamente fue el árbol del bien y del mal, y que ahora nosotros pues ya no le pertenecemos a ese árbol y ahora bebemos del árbol de la vida. Entonces, empecé a orar por otras personas y, o sea, siento como Dios está mostrando los lugares de cautividad donde ha estado atrapada el alma. Y ¿cómo se llama? Esa raíz de temor no permite vivir en una vida de reino, en una vida de gobierno y de autoridad. Así es. Sí, que
como no hubo sanidad, ha habido sanidad en algunas áreas de nuestra vida, pero hay otras áreas donde hay cautividad. Entonces, el poder de la oración y el que como Dios nos muestra, digo, y no lo digo porque yo esté muy bien, ni mucho menos, ¿no? Sino que he meditado también en esto, yo a través de mi vida y de, de lo que yo estoy pasando, donde le he estado pidiendo a Dios que muestre esos lugares de donde haya quedado atrapada mi alma, porque en algunos lugares hay libertad, pero en otros hace que dé fruto el temor en otras cosas. Sí. Entonces, bueno, esto yo lo comparto y siento que Dios quiere que hablemos, que nos va a estar mostrando esos lugares de cautividad y que nos va a estar mostrando para bendecir a la gente, para Amén. en nuestras vidas, ¿no? Y nuestra vida familiar. Ah, Y bueno, eso era lo que yo quería compartir y bueno, como la gracia y el amor que nos ha sido dado, yo sé que ya fue derramado y que lo tenemos que compartir y, y, y entregar primeramente a la familia espiritual y donde pues yo muchas veces me he detenido y no porque no lo quiera dar, sino he estado buscando cómo, o sea, cómo hacerle y cómo hacerle con el espíritu y que le esté dando esas respuestas para la iglesia. ujú. Entonces, eh, mm, pues me ha dolido, pero yo sé que, o sea, ha sido un dolor humano o un dolor carnal. Y le he entregado a Dios eso, pero es un dolor de Señor, te ruego que nos muestres y te ruego que salgamos de esto, ¿no? Y cuando empecé yo a rogar y a pedirle a Dios todo esto, sentía como por estar orando y por estar pidiendo eso, obviamente no de parte de Dios, sino sentía yo algo que me quería asumir y Mm, que no me dejaba estar intercediendo. Entonces, ha no. sido una batalla y una lucha, pero siento muy fuerte que Dios quiere mostrarnos eh, profundidades del corazón, Ujú, esa intercesión victoriosa eh, para vivir en lo eterno, para vivir en lo nuevo, para salir de ese espíritu de temor, porque es un ujú. temor a la muerte, a fin de cuentas, el temor es de muerte. Entonces, teniendo la vida eterna, pues no hay temor, sino hay una plenitud de gozo en el momento en sí como te encuentres, siempre hay un gozo, porque ya no estás viendo, ni siquiera tienes enemigos, no hay un enemigo que pueda contra ti, no hay un As- enemigo que pueda estarte acechando, Así porque es. tú ya vives en esa resurrección y en la consolación y en la Así es. restauración. Entonces yo no puedo perder el tiempo en lo que si el enemigo me está atacando, porque también Así ese es es. un temor. Ay, es que el diablo me está diciendo, es que yo ya no estoy en el lugar donde Adán y Eva la regaron, ¿no? Yo Así estoy es. en el lugar de que fue comprado para, para resurrección. Entonces, pues ese ha sido ahorita mi sentir y ha sido una batalla porque hay cosas en las cuales eh, quiero hablar y luego no puedo y quiero decir tantas cosas y a la vez digo, eh, ¿cómo le hago? ¿Cómo, cómo lo haces tú en mí? Entonces,
pues ese ha sido lo que yo he experimentado. Y, y bueno, digo, hay más cosas, pero igual y en otro momento. Pero a lo que voy es que el Espíritu Santo se está dejando ver de una manera muy impresionante en relación con él. Ujú. O sea, qué impresionante, ¿no? Porque está revelando tantas cosas y a la vez yo digo, o sea, la riego más que cuando casi no la entendía. O sea, no sé, o sea, yo digo, ¿por qué? Si ahora que siento más revelación, eh, hay cosas en mi mente que quieren participar. Pero bueno, eso era lo que yo quería comentar. Wow, Eri. Es que, pues qué padre oír lo que Dios te está mostrando y que creo que es algo que el Espíritu Santo está hablando. Por eso creo que hay un fuego, porque ese fuego es algo que está mostrando. O sea, el Espíritu Santo me muestra constantemente como ese mover y ese fuego. Y la zarza que le habló a Moisés es muy interesante porque la zarza terminó siendo el rey terminó siendo el rey en Jueces 9 y vemos a alguien que era, pues la zarza es un árbol insípido que en sí no tiene, en él mismo no tiene nada, no tiene fruto, es una rama seca. Los demás eran el olivo, eran la higuera, los demás eran otra cosa, pero la zarza que terminó siendo rey fue un fuego que no se apagaba y terminó siendo algo que era aparentemente tan insignificante que no tenía en sí nada que dar. Entonces, pero vemos que la zarza termina siendo el rey. Entonces, aquí es donde, así es, el Espíritu Santo creo que se está moviendo con ese fuego para unirnos, para quebrarnos, para desbaratarnos, para moverse, para que nosotros aprendamos a fluir en el Espíritu correcto y sobre todo no ser tan, cuidarnos tanto de no equivocarnos, sino ser más libres y aprender a ser también vulnerables y saber que a pesar de esa vulnerabilidad, Dios nos ama y nos amamos unos a otros. Y bueno, ya aquí le paro, porque si no, me echo No, el está otro. bien, estamos reafirmando el principio y aquí ven, tengo la segunda indicación. La primera es esta semana buscarse llenos del Espíritu para vivir en el amor y echar fuera el temor. Y la segunda aplicación que esta semana les quiero encargar y va a ser muy importante es el principio de hacer lo que te causa temor. Está comprobado que las personas valientes no son aquellas que no sienten temor, sino son las que dan el paso aunque sentimos temor. Entonces yo lo he vivido muchas veces y evalúa eso en tu propia experiencia. Evalúa eso en tu propia experiencia y vas a darte cuenta que cuando tú sentías temor, sentías miedo, pero te paralizaste y no diste el paso, te vas a dar cuenta que quedaste bajo esa esclavitud. Entonces, la única manera de ser libres también es hacer lo que te causa temor. La única manera dejar de sentir temor es hacer lo que te causa temor. Por ejemplo, Erika, aquí he comentado, Erika Rojas, como ella tiene un testimonio cuando comenzó a ministrar, después que le encargamos la reunión en su casa, hace ya tantos años, y ella pues sentía miedo de compartir, ella sentía que no sabía, se sentía incapaz, y lo que hizo fue que ella fue obediente. Entonces la obediencia es una decisión. Yo obedezco no porque no sienta temor, obedezco sintiendo temor. Y es ahí donde se manifiesta el poder sobrenatural en tu vida. Cuando tú haces, aún a pesar de que algo te causa temor, y tú lo haces. Entonces, sería la segunda aplicación, es que ante una situación que te cause temor, haz lo que te causa temor y vas a ver cómo se desaparece
desaparece finalmente esa sensación de temor que podemos tener. ¿Ok? Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? Sí, adelante. Sí, quería decir algo. Fíjate que ahorita que dijiste esto me recordó algo que Eri dijo, y es que ella, lo de cómo se repiten ciertos ciclos en la iglesia, ¿no? Como que parece que volvemos a lo mismo. Y ella hablaba del temor que está en el alma, cómo se ha adherido. Y yo lo que creo es lo siguiente. Efectivamente así es. Hay círculos que vienen y visitan a la iglesia y nos llevan como a sentir lo mismo que sentimos hace unos años o hace tiempo. Y creo que aquí la clave va a ser en base a lo que estamos compartiendo y lo que acaba de decir Sergio, el pastor, es que necesitamos enfrentar de una manera diferente esa sensación que se puede sentir en la iglesia cuando viene un círculo y parece que es otra vez lo mismo y viene y nos ataca o nos desanima o nos hace sentir un cierto ambiente, una cierta atmósfera. Yo lo que les diría es vamos a ponernos en gozo, vamos a levantarnos y vamos a dejar, esto es lo que a mí me ha estado pasando, porque por supuesto que como pastores nosotros lo sentimos, ¿verdad? Sentimos como nuevamente viene como pareciera un círculo de algo, ¿no? Pero la forma es enfrentarlo de otra manera, de una manera diferente. Y entonces por eso el Espíritu a mí me mostró y fue la indicación que le di a Vania, fue necesitamos adoración, necesitamos tiempos de alabanza de gozo, necesitamos gozo, porque el espíritu triste seca los huesos, la tristeza trae, es terrible, porque empezamos a sentir que eso tiene que haber gozo. Entonces no es un gozo, ¿cómo se llama esto? Superficial, sino es un gozo profundo de una respuesta al temor. Porque cuando hay temor hay angustia y aflicción, te escondes, no hay gozo, no hay alegría, no respiras en el campo con Dios, en el jardín con Dios, no estás en el fresco de la mañana, estás entristecido, escondido detrás de árboles. Pero este es un momento donde nosotros necesitamos estar ahí, en ese lugar, con gozo y con alegría, enfrentando de una manera distinta a lo que pueda hacernos sentir agobiados. ¿Ok, iglesia? Familia, esto es algo que yo he sentido del Espíritu muy padre, meternos en gozo, en fe, en honor, en el mover del Espíritu Santo, en fuego, en pasión, y eso es lo que nosotros debemos de hacer, levantarnos en nuestro espíritu, ¿ok? Así es, amén, amén. Muy bien, pues vamos a ir despidiéndonos, cerrando la sesión y quiero invitarles que tomemos un momento para orar por nuestros próximos eventos. Eh, Vamos a tomar un momento para orar por Inesperado y también por las reuniones especiales que vamos a tener con nuestro invitado Nelson Rotondaro. Él tiene una gira, viene de Argentina y vamos a tener una reunión, un nuevo evento para hombres simultáneamente a Inesperado el sábado 11 de noviembre. Entonces, de hecho, estamos invitando a los hombres a que lleguen temprano, como que por causa de este evento simultáneo, pues las esposas pueden ser acompañadas de su esposo, venirte con tu esposo, llegar juntos al evento. De hecho, a los hombres les vamos a pedir que nos ayuden con los preparativos finales. Ahí en Inesperado, la cita va a ser 4 de la tarde y ya de ahí, pues determinando, pues tendremos nosotros sesión en el salón de usos múltiples, en el mezanín, igual a la par que inicia Inesperado. Entonces vamos a orar por nuestros eventos, ¿de acuerdo? Va a ser muy importante, va a ser muy padre lo que tenemos estamos de este sábado a 2 semanas más ya para Inesperado, y vamos a tener aquí a Nelson Rotondaro. El viernes va a estar en San Juan, el viernes 10 y el domingo 12 va a estar aquí con nosotros. De hecho, no vamos a tener servicio en San Juan, vamos a invitar a la iglesia de San Juan que se vengan a Querétaro para tener un servicio el domingo 12 de noviembre aquí en nuestro auditorio. Bien, pues vamos a orar. Únanse conmigo para también de esta forma ir cerrando nuestra sesión de esta noche en avance. Bendito Padre Dios Todopoderoso, nos unimos en estos momentos clamando por Inesperado, Señor 2023.
Te damos gracias por este evento tan importante, uno de los eventos más importantes del año aquí en nuestra iglesia, en nuestra casa Eleva. Te pedimos que nos bendiga, Señor, para inesperado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Venimos clamando para que en inesperado, Señor, tu presencia y tu poder se manifieste de una manera maravillosa, impresionante, Señor, como tú lo haces, lo has venido haciendo, Señor, en cada año. Señor, clamamos para que la palabra, Señor, que la palabra que se va a impartir sea una palabra que, Señor, lleve a estas preciosas mujeres a un nuevo nivel de fe, una palabra poderosa que esté impartiendo, Señor, esté impartiendo una capacidad sobrenatural para librar las batallas, Señor, en nuestra vida. Así que clamamos para que nos bendigas, Padre, para que tu unción venga, Señor, en la palabra, para que en la alabanza, en la adoración, Señor, disfrutemos de una atmósfera increíble de tu presencia, de tu gloria. Venimos clamando por tu manifestación sobrenatural, por la unción profética, Señor, para que tú vengas fluyendo, Espíritu Santo, trayendo una palabra que traiga fe, porque tú has dicho, Señor, que la fe viene por el oír y el oír por el rema de Dios. Así que estamos clamando para que venga el rema, la palabra hablada, la palabra que estará hablando a través de la profecía personal. Así que declaramos, Señor, que tú te manifiestas de una manera poderosa. Venimos clamando para que tu iglesia sea activada en estos días, para traer invitadas. Te doy gracias porque inesperado, Señor, este ministerio Latitud ha sido siempre una oportunidad para traer invitadas, para llevar a personas a conocerte a ti, a entrar en salvación, a comenzar una vida nueva. Así que hoy estamos bendiciendo a tu iglesia para que desatando abundancia en tu iglesia, para que tu iglesia esté cubriendo el registro y cubriendo por lo menos el boleto de una invitada. Hoy estamos levantando, Señor, estas preciosas mujeres para que se active su fe, para que venga una bendición muy especial en estos días previos a inesperado y que todos los preparativos, Señor, todo lo que aún se requiere, Padre, bendícenos para que todo esté preparado con excelencia, para que, Señor, disfrutemos de este gran evento aquí en casa, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, venimos clamando por este nuevo evento para hombres, reinando con poder. Señor, estamos invitando a las iglesias con las que organizamos el día de campo, Señor, en semanas pasadas. Estamos bendiciendo a los hombres de tu iglesia para que venga avivamiento a sus vidas, para que tu fuego encienda nuestros corazones. Señor, bendecimos a Nelson para que tú lo uses en esta reunión para hombres. Señor, que tú le des la palabra que dé respuesta. Señor, que haga que los hombres se activen en su fe, que se levanten en un liderazgo espiritual. Señor, que venga, Señor, tu fuego, Señor, a la vida de los hombres, Padre, para que tomen su lugar en la vida espiritual. Señor, trae entusiasmo. Te pedimos para que nadie falte a esta reunión, a este evento para hombres aquí en casa, que se quite todo, quitamos todo obstáculo, toda barrera, toda dificultad y Señor, tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así que clamamos para que, Señor, se produzca en los corazones de los hombres un entusiasmo, un hambre y sed de ti para estar en esta noche también de sábado y por lo que tendremos ese fin de semana en San Juan del Río, aquí en Querétaro, en nuestro auditorio, Señor, como una sola iglesia. Gracias, Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, de celebrar en familia, de celebrar en casa. Señor, clamamos por nuestros invitados, nuestras invitadas a los eventos, para que tú toques los corazones, nos des favor, las personas se sientan atraídas, tú estás preparando y has venido preparando los corazones para que te conozcan a ti. Tu palabra dice cómo tú añadías a tu iglesia. Hacías venir atrayendo a las personas a tu iglesia en el comienzo, hacíaslo ahora con nosotros. Sí, Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Danos favor y gracia con nuestros vecinos, amistades, familiares, allí en San Juan, para traer, Señor, invitados a la reunión de ese viernes y aquí el domingo también invitados que nos acompañen en este tiempo especial. Gracias, gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y finalmente, Padre, venimos también levantando, Señor, venimos levantando también porque es una nueva fecha de soaking, así que te pedimos para que nos bendigas, Padre, en esta nueva fecha que será principios de noviembre. Sí, en el nombre de Jesucristo, gracias por la manera en que tú, Señor, te estás manifestando. Señor, te estás manifestando también a través de esta reunión tan especial donde tú traes a tu iglesia un descanso. Así que para el próximo, Señor, el próximo jueves 2 de noviembre a las 6 de la tarde, te pedimos para que venga una bendición especial, para que, Señor, tu iglesia esté viniendo, entrar en tu presencia, deleitarse en ti y en este sumergirse, entremos en tu descanso y tú puedas hablar a nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre poderoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Finalmente, levantamos las peticiones, Señor, que han venido siendo presentadas, Señor, los domingos en la ofrenda, en el diezmo. Levantamos cada una de estas peticiones, Señor, por sanidad, por la familia, por finanzas, por los negocios, por provisión sobrenatural. Gracias, Señor, por cada una de estas peticiones que le estamos levantando. Sabemos que tú tienes una respuesta poderosa para aquellos que están presentando petición por su matrimonio, por sanidad emocional. Padre, en el nombre de Jesucristo, aquellos que tienen peticiones personales de una casa propia, Señor, de auto nuevo, todas estas peticiones las levantamos ahora en el nombre de Jesús y recibimos respuesta para cada uno de ellos. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Asimismo, a las personas que están enviando transferencia para hacer llegarnos su diezmo y su ofrenda, les encargo que cuando lo hagan, ahí también, como lo hacen las personas que entregan sobre, el domingo tú ahí me mandes tu petición porque estamos orando específicamente y quiero que sepan que estoy orando semana a semana en el área financiera porque no quiero que en la iglesia haya agobio y afán y esto te distraiga o divida de cumplir tu llamado, cumplir nuestro llamado como iglesia, ¿no? Teniendo nuestra atención solamente en el problema económico, en la necesidad, sino libres de eso para hacer que el dinero trabaje como un esclavo a nuestro favor. Muy bien, pues gracias por conectarse a todos esta noche. Seguimos en contacto y pueden despedirse ahora. Dios me los bendiga. Que tengan buenas noches. Dios los bendiga. Acuérdense que solo tenemos 2 domingos para inesperado. Buenas noches, bendiciones. Guau, ¿cómo hiciste eso, mamá? No sé. Qué padre. Buenas noches. Buenas noches, que Pasen buenas descansen. noches. Gracias por Bye. conectarse. Dios les bendiga. Chao. Salieron unos globos bien padre. ¡Guau! Que siga. ¿Cómo le estás haciendo? Mira. A Wow. ver, acércate a la cámara y sonríe porque tal vez salieron las caritas felices por eso. A ver, háblanos, Erika, y échanos globos. A ver, ¿O qué no son sé corazoncitos? los globos, no sé cómo se hicieron. ¿Cómo hiciste eso? Wow. No tengo ni idea. Qué padre. O ya no sale. ¡Ay, Ahí está. Ahí va. Ay, qué ¡Qué padre. bonito! qué chulo! ¡Ay, no, qué bárbaro! ¿Y los globitos? ¿Quién sabe ¿Quién sabe qué hiciste? cómo salieron? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Se Muy detecta bien. la cámara, yo creo, pero los globos es raro. Wow. ¿Nadie más puede hacerlo? ¿Solo yo? No, nadie más. ¿Nadie más puede hacer eso? Nadie más. Solo tú. No, inténtenlo, a ver. Qué bonito. No, pues salgan en la cámara, pues si no, no. A ver tú, Sergio. Miren. Hola, hola. Hola, hola.
Es que tú No. lo haces como Peña Nieto. Así como, Uy, qué feo. oye, ¿cómo hago esto? ¡Qué maravilloso! Ha ¡Guau! de ser el filtro sepia que te pusiste, ¿no? Ajá, es el filtro, seguramente. Sí. ¡Wow! Los globos, ¿cómo habrán salido, Dios mío? Revélame, ¿en qué momento salieron los globos? Pues,